Bienvenidas y bienvenidos a su programa Ya lo dijo la Corte, en donde estamos analizando, estamos comentando los fallos más importantes, las sentencias emblemáticas del máximo tribunal de la República. El día de hoy vamos a analizar el amparo en revisión 1317/2017, en el que se analiza el tema de los derechos de las personas transexuales y particularmente un aspecto muy importante para la protección de estos derechos y para la vida en general de las personas transexuales, que tiene que ver con sus documentos de identidad y específicamente con su acta de nacimiento. El propósito del fallo, de la sentencia, pues tiene que ver con evitar discriminaciones que infortunadamente se siguen generando hacia estas personas. Y para entender el contexto en el que surge la sentencia de la Corte, el alcance que tiene el pronunciamiento de nuestro máximo tribunal, le doy la bienvenida a Melesio Ramos, quien pues fue el secretario de Estudio y Cuenta encargado del asunto. Melesio, ¿por qué no le contamos a las personas que nos están viendo cómo surge el caso? Que es en Veracruz, ¿cierto? Sí, exactamente, es en Veracruz. Como todos sabemos, como es del conocimiento público, cuando una persona nace es llevada al registro civil para que se levante un acta de nacimiento y obviamente se toman los datos más importantes de ese acontecimiento jurídico, de ese acto jurídico, como es el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, y otro dato muy importante es el sexo o el género que se asienta entre hombre o mujer, masculino o femenino. Entonces, este caso deriva precisamente de un asunto en Veracruz, en donde una persona transgénero, una mujer transgénero, acude ante el registro público civil y pide que, como es una persona transgénero, quiere que su acta de nacimiento cambie en sus datos correspondientes al nombre y al género. Es decir, originalmente el acta de nacimiento reflejaba una identidad de género masculino. Masculino, ok. O de hombre. Sí. Exactamente. Y entonces, precisamente para que concuerde el documento jurídico con la realidad fáctica, pide que se adecue tanto su nombre como el sexo para que pase un nombre el nombre de una persona masculina al nombre de una persona femenina, y por cuanto hace el dato relativo al sexo, pase de hombre a mujer. Esto lo solicita ante un oficial del registro civil allá en Veracruz. Exactamente. ¿Y qué sucede? El registrador civil no da contestación. No contestó. No dice nada. No dijo nada. Entonces, ante esa omisión de contestar el derecho de petición, acude ante un juez de amparo y pues pide que se requiera el informe a la autoridad responsable para que se constate que en efecto no ha recibido una contestación a su petición, y a partir de eso se declare la inconstitucionalidad de esa omisión. Ante tal panorama se pide el informe justificado y en efecto el registrador acepta que no había dado respuesta a esa petición, pero en ese mismo momento da respuesta al rendir su informe justificado y dice, en efecto, yo no soy el competente para tramitar esta petición porque esto lo debe de realizar ante un órgano jurisdiccional vía jurisdicción voluntaria, y le cita una serie de artículos del Código Civil para el Estado de Veracruz en donde se establece que el cambio o modificación de un acta de nacimiento por cuanto hace a datos sustanciales, no meros errores ortográficos y demás, se debe de hacer ante una autoridad jurisdiccional. Cuando recibe el quejoso, cuando el quejoso más bien se da cuenta de esa respuesta que originalmente no había recibido, pero que ya está ante el juzgado de distrito, ¿qué sucede? Formula una ampliación de demanda. Correcto. Como ustedes saben, el juicio de amparo permite la ampliación de demanda ante nuevos actos que se desprenden del informe justificado, entonces así acontece. Entonces este amparo se convierte en un amparo ahora, un amparo contra leyes, porque va a reclamar la inconstitucionalidad de los artículos que le fueron citados por el registrador y que lo obligan a tramitar un juicio de jurisdicción voluntaria ante un órgano jurisdiccional del Estado de Veracruz. Es decir, primero el amparo se promueve por una violación al artículo 8º de la Constitución en relación al derecho de petición. Es decir, cuando nosotros solicitamos algo a una autoridad, la autoridad tiene que contestar, no necesariamente en el sentido que nosotros queremos, claro, pero tiene que dar alguna respuesta. Así es. Ahora, ya tramitado ese primer juicio de amparo, entonces lo que nos estás diciendo, Melesio, es que el quejoso se advierte o se hace conocedor de algo que no sabía, que es
que el criterio del registrador, del oficial del registro civil es, pues conmigo no es. Conmigo este tema yo no soy competente. Y entonces de ser un amparo por derecho de petición pasa a ser un amparo contra leyes. Lo que se le denomina amparo contra leyes o contra normas generales propiamente. El quejoso dice, estos artículos que tú me estás citando violan la Constitución, violan mis derechos humanos. En efecto, violan específicamente mi derecho a no ser discriminado, mi derecho a la dignidad, mi derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque yo debo tener acceso a un procedimiento administrativo para realizar un cambio rápido y eficaz de mi acta de nacimiento y no someterme a un procedimiento, digamos, un poco más tardado, incluso hasta tortuoso, como es un procedimiento jurisdiccional. Y aparte dice, el acudir ante un órgano jurisdiccional, eso me representa gastos, eso me representa una afectación a mi esfera patrimonial, porque tengo que invertir en un abogado, tengo que invertir en recursos para acudir ante el órgano jurisdiccional y así obtener una nueva acta de nacimiento. Y frente a eso, ¿qué dice el juez de distrito? El juez de distrito en un primer momento pues negó el amparo porque consideró que no había una afectación a su esfera jurídica. En específico le dijo, es cierto, el Código Civil prevé un procedimiento jurisdiccional, pero ese procedimiento jurisdiccional es un procedimiento idóneo para que tú puedas obtener una nueva acta de nacimiento. Entonces, pues tienes que necesariamente acudir ante el órgano jurisdiccional, obtener una resolución favorable y con base en esa resolución favorable acudir de nueva cuenta ante el registrador civil y con base en una ejecutoria de amparo propiamente tendrá que dar cumplimiento y expedir la nueva acta de nacimiento. Entonces, digamos que en primera instancia la pretensión del quejoso pues no es valorada favorablemente, ¿verdad? Exactamente. A partir de ahí... Lo que hace es interponer un recurso ante el tribunal colegiado para que esa negativa de amparo sea revisada por un órgano de mayor jerarquía y verificar si en efecto existe una contraposición a los derechos constitucionales específicamente, para ver si en efecto tiene que acudir ante un órgano jurisdiccional o bien tiene que acudir ante un órgano administrativo. Él insiste que debe de acudir ante un órgano administrativo como es el registrador civil. Llega al tribunal colegiado y el colegiado, ¿qué hace? Lo que hace es remitirlo a la corte, decir es un tema de importancia y trascendencia, entonces mejor lo remito al alto tribunal para que sea él quien resuelva sobre este importante tema. Y así es como llega la ponencia de la señora ministra Norma Lucía Piña, ¿es Exactamente, cierto? así es como llega a la Suprema Corte, precisamente. En la sentencia, Melesio, hay una parte muy interesante que tiene que ver con el uso de conceptos, de qué se entiende. Y esto, para las personas que están viendo este programa, ya lo dijo la Corte, puede ser, creo, de interés, porque a veces como que pensamos que sabemos o como que intuimos que sabemos. Pero, por ejemplo, te pregunto, ¿es lo mismo sexo que género? No, no es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia? El sexo atiende a las características, digamos, biológicas que no son dados por nacimiento, por cuestión de biología. Atiende más bien a los órganos sexuales de las personas para distinguir entre hombre y mujer. Y el género atiende más bien a las características que tanto social como culturalmente son dadas a las personas de acuerdo en parte a sus características físicas, a su forma de vestir, a sus modales, en fin, para distinguir entre si es masculino o femenino. Pero entonces la referencia radical es que el sexo atiende a diferencias biológicas y el género atiende a diferencias sociales o culturales. Y puede ser, por tanto, el género puede ser construido. Exactamente. O puede ser incluso cambiado. Exactamente, dependiendo de la forma de pensar, de la forma en cómo se sienta la persona. ¿Y qué pasa con el concepto de identidad de género? También está en la sentencia. Exactamente. ¿Y en qué consiste? Obviamente está relacionado con el concepto de género, pero la identidad de género atiende más bien a cómo se siente la persona, si se siente más bien femenina o masculina, o si se siente hombre o mujer. Es más bien una cuestión, diría yo, de sentimiento, de la forma de pensar, de la ideología que tiene la persona. Déjame preguntarte por otro concepto. ¿Qué pasa o cómo debemos entender, o cómo la sentencia define, porque ahí está muy bien explicado, la expresión de género? ¿Qué significa? La expresión de género consiste en la proyección que tiene la persona hacia los demás. Ella decide cómo quiere verse ante los demás y en eso consiste la expresión de género. ¿Cómo me expreso ante los demás? ¿Como hombre o como mujer? A ver, y ahí te diría, ¿y eso está relacionado con algún derecho humano? Claro que sí, con el libre desarrollo de la personalidad, en específico con eso. En algún otro programa habíamos hablado de este tema. El libre desarrollo de la personalidad es un derecho muy interesante. Y amplio.
y amplio, ¿verdad? Porque los precedentes de la Suprema Corte lo han aplicado a una serie de temas, pero no está en la Constitución, ¿cierto? Yo creo que sí, está inmerso en la Constitución, en el artículo 1, cuando establece la prohibición de discriminar por cuestiones de grupos, de pertenecer a un grupo étnico, de religión, de cuestión socioeconómica, de discapacidad, por cuestión de salud. También habla que está prohibida la discriminación por cuestión de sexo o de género. Y en particular establece que está prohibida cualquier clase de discriminación que afecte a la dignidad humana. Correcto. Entonces, ahí en el concepto de dignidad humana, en el derecho a la dignidad humana, está inmerso el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Cuando dices está inmerso, ¿te refieres a que es de carácter implícito? Es decir, si una persona, por ejemplo, alguien que nos está viendo ahorita, dice, oigan, yo quiero revisar ese artículo primero, y en el párrafo 5º, pues quiero ver el mandato de no discriminación, pero no va a encontrar ahí escrito, tenemos el derecho a... Cuando dices está inmerso, ¿te refieres a que es implícito? Exactamente, está implícito, no está, digamos, expresamente redactado en la Constitución el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero el libre desarrollo de la personalidad implica poder dedicarte al trabajo que quieras, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a desarrollarte, en pocas palabras, como tú consideres ¿Y conveniente. quién lo define? ¿Quién le da el alcance? Yo creo que el libre desarrollo de la personalidad lo definimos cada quien, ¿no? Cada quien determina cómo quiere vivir su vida, obviamente sin afectar y transgredir los derechos de los demás, pero en eso consistiría el libre desarrollo de la personalidad, vivir como uno quiera o como uno sienta que es mejor. Vaya, y eso es muy importante para las personas. Claro que sí. Yo creo que los seres humanos, la mayoría. En eso radica precisamente la libertad. Exacto. Creo. Y entonces los tribunales se convierten en guardianes de las libertades. Sí. Caray, ese es un concepto muy importante el que nos estás compartiendo. Sí, sí, sí. Melesio, un otro concepto, pues, que está en la sentencia definido, explicado, y que me parece que también es la base de la reflexión jurídica que hace la primera sala. Transgénero. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Qué es ser transgénero? De hecho, creo que es más amplio el concepto de persona trans, porque abarca transvesti, transgénero, en fin. Pero en específico, transgénero implica una persona que nació con el sexo masculino o femenino, pero por cuestiones de identidad o de cómo se siente mejor o dónde considera que va a realizar mejor las aspiraciones, decide proyectarse ante los demás como una persona de diferente género, pues. Entonces, puede ser que nació como persona del sexo masculino y decide proyectarse posteriormente como una persona del sexo femenino. En ejercicio de un derecho humano. Exactamente. El libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad, en fin, en específico esos dos derechos podrían ser. Dices, el concepto más amplio, incluso la sentencia lo refiere, ¿verdad? Es el concepto de trans. Esa sería la denominación más correcta, genérica, por decirlo así. O más genérica, que abarca diversas situaciones, ¿cierto? Para poder tutelar y proteger a todo ese grupo de personas que se ubiquen en este supuesto. Ahora, hay una parte de la sentencia, y quizás un tecnicismo jurídico, pero bueno, pues este es el canal de Justicia TV, y finalmente también tenemos que hacernos cargo de esas partes técnicas, en donde la primera sala se refiere a la impugnación de un sistema normativo. Es decir, ahí hay un concepto que creo que puede ser de interés. Lo fue para el caso concreto, específico, pero quizá también para casos futuros. ¿Nos podrías, por favor, ayudar con una reflexión, con un análisis de esta parte de la sentencia? Claro que sí. Este concepto de sistema normativo deriva más bien del derecho administrativo. ¿Qué implica el sistema normativo? En este caso, el justiciable había impugnado solamente 1 o 2 artículos del Código Civil, y en específico eran artículos que sí le podían resultar aplicables, desde luego. ¿Por qué? Porque el procedimiento jurisdiccional, como todos sabemos, se va desarrollando por etapas. Entonces, no todos los artículos del procedimiento jurisdiccional son aplicables en un solo momento, sino que se van aplicando por etapas. Entonces, aquí nos encontrábamos ante la problemática de que al justiciable solamente le podrían haber sido aplicados algunos artículos, los primeros, los que dan inicio, por así decirlo, a la jurisdicción voluntaria o lo remiten al procedimiento de jurisdicción voluntaria, pero no los demás.
Y, por ejemplo, había artículos importantes como son el que dispone que la sentencia debe ser publicada, el que la demanda de amparo debe ser publicada en un periódico de mayor Nos estamos circulación. refiriendo al Código Civil para el Estado de Veracruz, ¿cierto? Exactamente. Entonces, una vez que se emiten esas sentencias o una vez que se va a emitir, por ejemplo, una nueva acta, se tiene que dar publicidad. Entonces, eso podría afectar los derechos del justiciable, porque pues, si lo que está pretendiendo es un cambio de identidad, los cambios de identidad en estricto sentido deben estar reservados, no pueden ser accesibles para el público en general. Entonces, menos aún pueden ser susceptibles de ser publicados en un periódico de amplia circulación en el Estado o en el diario o periódico del Estado. Y entonces la Corte, en esta sentencia de la primera sala, dice, pues además de estos 2 o 3 artículos, vale la pena analizar todos como un sistema normativo, porque eventualmente todos te pueden deparar un perjuicio. Entonces, si ahorita se acreditó la aplicación de 1 o 2 artículos, eso es suficiente para poder analizar todo el sistema normativo que regula la institución relativa a la jurisdicción voluntaria, a través de la cual vas a solicitar eventualmente la tramitación de una nueva acta de nacimiento. Y el análisis de la primera sala es lo más integral en ese sentido. Exactamente. Y esto también ayuda a que el justiciable no esté promoviendo 2, 3, 4 amparos, dependiendo de los artículos que le vayan aplicando a lo largo del proceso. Claro, porque si reclama primero 2 y luego le aplican otros 2, pues otro amparo. Sí, ¿no? Y luego le siguen aplicando otros. Y entonces ustedes mejor dijeron, pues de una vez. Exactamente. Entonces, por eso comentaba que ese concepto de sistema normativo es extraído del derecho administrativo, que es donde mayormente se utiliza y es aplicado para esta sentencia relativa a la identidad de género. Ahora, este concepto de sistema normativo, pues en general se puede utilizar para el amparo contra leyes. Sí, claro. O para impugnar normas generales. Por ejemplo, leyes fiscales, por ejemplo. Está ahí también donde se ocupa frecuentemente el de sistema normativo, en donde también el justiciable tiene la aplicación de una ley, y por cuanto a las demás normas que no le han sido aplicadas, es posible que también las impugne como un sistema normativo para no promover múltiples amparos. Entonces, quienes lean esta sentencia y revisen esta parte del fallo de la primera sala, pues aprenderán mucho, porque podrán aplicarlo a casos futuros. Pues sí lo pueden aplicar a casos futuros. Lo relevante es que para que pueda operar un sistema normativo es que todas las normas estén vinculadas. Existe una estrecha relación entre sí, porque si son normas desvinculadas, ahí sí tendrá que promover múltiples amparos dependiendo de la norma que le sea aplicada o que le afecte en su esfera jurídica. Eso tiene que ver con qué tan fina sea la argumentación que el quejoso en su momento ponga en la sentencia, en la demanda, pero ya el criterio de la Suprema Corte pues se orienta en esa dirección, en el sentido de permitir concebir este sistema normativo, y lo trascendente que es aglutinar el análisis de un conjunto de disposiciones, en este caso legislativas, del Código Civil de Veracruz. Exactamente, esto también ayuda a facilitar la aplicación del derecho de acceso a la jurisdicción. No es lo mismo que tenga que promover 3, 4 amparos, a que tenga que promover un solo amparo y que se resuelva de forma pronta y expedita, a estar esperando a la tramitación y resolución de múltiples. Pues es una gran ayuda. Claro que es una gran ayuda para el ciudadano, para la persona. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos llegando al final de este primer bloque del programa #Ya lo dijo la Corte, su programa en el cual analizamos fallos, analizamos sentencias del máximo tribunal de la República. Estamos hablando con el abogado Melesio Ramos sobre los derechos de las personas transexuales y la protección precisamente de estos derechos que ha realizado en un importante fallo, en una importante sentencia, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Volvemos enseguida, ya lo dijo la Corte. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa, Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los principales fallos, las principales sentencias, los pronunciamientos más emblemáticos del máximo tribunal de la República. Estamos analizando con el abogado Melesio Ramos el tema de los derechos de las personas transexuales, de la protección de su dignidad humana, de su derecho al libre desarrollo de la personalidad y de cuestiones
de orden administrativo que tienen que ver con sus actas de nacimiento. Vamos a continuar esta conversación analizando esta cuestión ya un poquito de fondo de la sentencia. El Código Civil de Veracruz establece dos procedimientos distintos. Cuando hay algún tema, algún problema, en general, con un acta de nacimiento hay un procedimiento administrativo ante el propio registro civil y hay un procedimiento jurisdiccional. ¿Es esto correcto? Exactamente. Prevé dos formas de poder ajustar o modificar un acta de nacimiento. El procedimiento administrativo, en estricto sentido, está previsto para errores menores, inconsistencias menores del acta de nacimiento. Por ejemplo, un error ortográfico en el nombre, por ejemplo. Si una persona escribía su nombre con S y se lo escribieron con C, puede solicitar la modificación. En fin, ese tipo de errores, de errores menores. Pero el procedimiento jurisdiccional vía jurisdicción voluntaria está previsto para errores sustanciales, datos sustanciales del acta de nacimiento, por ejemplo, el cambio de un apellido, el cambio precisamente del género o del sexo que fue asentado en el acta de nacimiento. Me le hice una pregunta. Cuando hablamos, para que nos entiendan todos los que nos están viendo, cuando hablamos de jurisdicción voluntaria, ¿a qué nos referimos? Es un procedimiento que, aunque se considera materialmente administrativo, formalmente se tiene que tramitar ante un juez civil en el estado de Veracruz. Entonces, este procedimiento tiene por objeto el que el órgano jurisdiccional emita una resolución a través del cual se ordene al órgano administrativo, que es el registrador civil, la emisión o corrección de un acta de nacimiento. ¿Pero es un juicio? ¿Hay partes? Propiamente no es un juicio, no hay litigio, no hay partes. La persona interesada acude directamente ante el órgano jurisdiccional y dice, quiero que se me cambie el acta de nacimiento, y a partir de ahí se inicia un procedimiento, pero no es jurisdiccional, no hay contienda, no hay litigio entre partes. ¿Por eso dices que es materialmente administrativo? Por eso es materialmente administrativo, pero formalmente es jurisdiccional por la autoridad ante quien se tramita. A ver, y entonces la sentencia valora la existencia de estos dos procedimientos, porque así están establecidos en la ley, pero dice, ¿por qué la diferencia en relación a las personas transexuales? Ahí es donde ya la Corte empieza a entrar al fondo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo lo hace? Lo que advertimos a partir de la causa de pedir del quejoso es un distingo que hace la propia codificación para el Estado de Veracruz en relación a que, por ejemplo, una persona que decide reconocer a un hijo, esa persona puede acudir directamente ante el registrador civil y sin mayor trámite le expiden o le cambian el acta de nacimiento y la persona que es reconocida sale con una nueva acta de nacimiento. Pero eso es muy importante. Exactamente. Es un trámite directamente administrativo, formal y materialmente administrativo. De gran relevancia. Exactamente. En cambio, las personas transexuales que deciden también cambiar su acta de nacimiento y cambiar el nombre y cambiar el sexo o el género, no tienen en estricto sentido esa misma posibilidad de acudir ante el registrador civil. O sea, la ley les da un tratamiento diferente. Efectivamente, y ante ese tratamiento diferente se considera que hay una discriminación normativa, porque la ley trata, digamos, de manera más benévola a la persona que acude a reconocer a un hijo que a una persona transexual, siendo que ambos van a obtener una modificación sustancial de su acta de nacimiento por cuanto hace por lo menos al nombre, a los apellidos. Y esa diferencia, cuando la Corte señala en la sentencia, aquí hay una discriminación. ¿Por qué lo hace? ¿En qué consiste la discriminación en este caso, evidentemente? La discriminación en específico consiste en tratar de forma diferente a dos casos que son análogos. Si bien es cierto, no son idénticos, son análogos. ¿En qué son análogos? En que ambas personas van a obtener una modificación sustancial en los datos asentados en su acta de nacimiento. Entonces, ante ese parecido que existe en ambos casos, vemos que la legislación los trata de forma diferente. A uno lo manda un procedimiento administrativo y a uno lo manda un procedimiento ante una autoridad jurisdiccional. En la sentencia hay un concepto usado, familiar, diría yo, en el ámbito de la protección de los derechos humanos y del quehacer de muchos tribunales constitucionales alrededor del mundo, pero que quizá valga la pena explicar. Dice la sentencia que esta discriminación también se genera por falta de razonabilidad. Digamos, como que no es razonable que el legislador haya establecido esta diferencia. ¿Nos puedes explicar en qué consiste? Exactamente, no hay una justificación lógica entendible
para determinar por qué a unas personas las manda el legislador ante un órgano administrativo y por qué a otras las manda ante un órgano jurisdiccional. En eso consiste la carencia de razonabilidad en el distingo que hace el legislador a través de la norma. Perfecto. Y entonces dice la sentencia, ahí hay una discriminación normativa, pero también están en juego otros derechos humanos muy importantes de las personas transexuales. ¿Qué otros derechos son analizados en la sentencia? En específico son analizados el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a la dignidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Correcto. Pero alrededor de estos 3 derechos fundamentales giran otros derechos que también son muy importantes. Por ejemplo, si una persona no tiene una coincidencia entre su acta de nacimiento y la persona que se proyecta ante la sociedad, pues evidentemente cuando acuda a solicitar un empleo, a solicitar seguridad social, a solicitar vivienda, pues la autoridad le va a decir, yo no veo que haya una identidad entre tu acta de nacimiento y la persona que me estás proyectando aquí. Entonces, ante esa falta de identidad y de correspondencia entre la realidad jurídica y la realidad social o la realidad fáctica, es que resulta importante que se respete el derecho y se les otorguen mecanismos útiles, ágiles y efectivos para que puedan acudir a solicitar un cambio en los datos esenciales de su acta de nacimiento para que pueda haber una correspondencia de su identidad de género autopercibida. Esto que comentas es de la mayor relevancia. Me parece extraordinariamente importante que la Corte en la sentencia haya analizado este punto porque, caramba, nos puede gustar más o menos, pero ciertamente la mexicana es una sociedad muy discriminadora, con sesgos machistas muy fuertes, y me imagino el sufrimiento, la angustia de estos efectos que tú estás comentando. Es decir, cuando va a pedir un trabajo, pero me imagino cuando se tiene que identificar, vaya, para tomar un vuelo, para un trámite oficial, caramba, qué importante que la Corte haya entrado también en este tema y sobre todo con la óptica que mencionas, ¿cierto? Exactamente. Si nos damos cuenta, esto afecta hasta en los aspectos más pequeños y que parecieran para el común de la gente lo más ordinario en la vida. ¿Sí? Para una persona. Sacar una credencial para votar y que ahí esté tu nombre, ahí está tu foto, pero en el caso de estas personas, pues no es tan sencillo. Entonces, la afectación que sufren es de mayor relevancia para ellos. Entonces, por eso es que se les considera que las personas trans incluso pertenecen a un grupo vulnerable que cuyo estadio debe analizarse con el mayor escrutinio por parte de los órganos jurisdiccionales para evitar una afectación mayor a sus derechos humanos. Había un precedente, ¿cierto? Ya el tema había llegado anteriormente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Nos puedes platicar de este antecedente? En efecto, hay un precedente del 2008, prácticamente 10 años atrás, en donde también se analiza cómo debe de realizarse el trámite de la adecuación sexogenérica que se denominaba en aquel entonces. En específico por cuanto hace a la legislación del Distrito Federal. Ese fue aquí, ¿verdad? En la capital, sí. Y ese precedente también fue muy importante porque a partir de ahí la Ciudad de México reformó su legislación a fin de que las personas trans pudieran acudir primero ante un juicio oral familiar y de forma sumaria pudieran obtener la adecuación de su acta de nacimiento. Ya muy recientemente, por ahí del 2016-2017, hubo una nueva reforma en donde ya se les da la posibilidad de que puedan acudir directamente ante el registro civil a obtener la nueva acta de nacimiento. Ya un trámite administrativo, exactamente. Entonces, de ahí la relevancia también de ese precedente de 2008. La diferencia es que en aquel precedente no se declaró la inconstitucionalidad de normas. Claro. Nada más se otorgó un amparo por cuanto hacía el acto de aplicación, pero no por cuanto hacía la norma impugnada. Entonces, en este nuevo precedente del año pasado de la Corte, la diferencia es que sí se otorga un amparo contra leyes y ya se considera, digamos, de manera clara, expresa y abierta que ese tipo de normas son discriminatorias y afectan el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Ahora, siguiendo con el tema de fondo que analiza la sentencia, en vista de estos dos procedimientos se dice aquí hay una discriminación normativa, se afecta la dignidad, todos estos derechos, el libre desarrollo de la personalidad, por ahí se menciona también la vida privada, ¿no? Por ahí hay una mención a la vida privada, etcétera. Y hay una parte muy interesante de la sentencia en donde la Suprema Corte dice, a ver, ¿cómo debe ser el trámite? Hay ciertas características en ese trámite precisamente derivadas de que están en juego derechos humanos,
¿Qué nos podrías aportar al respecto? Sí, en específico se retoma parte de las consideraciones que ha emitido la Corte Interamericana en relación con este tema y se dice que el procedimiento puede ser administrativo, puede ser jurisdiccional. Lo importante es que materialmente sea administrativo, aunque se tramite ante una autoridad jurisdiccional. Pero la Corte Interamericana sugiere, y se retoma esa idea en el proyecto, en la sentencia, que el procedimiento idóneo debe ser ante una autoridad administrativa. Eso es lo idóneo. Claro. Ese es el mejor posible. Exactamente, porque es un procedimiento en el cual se ahorra recursos, es un procedimiento menos tardado, es un procedimiento más eficaz. Entonces es un procedimiento, en pocas palabras, menos tortuoso para la persona que solicita la adecuación de su acta de nacimiento. Pues de lo que se trata es de ayudar a que los derechos humanos, no queden como una quimera, que sean efectivos en la práctica, ¿verdad? Exactamente, y se puedan ejercer de forma pronta. Ok, entonces, en principio. Tenemos esta alternativa, digamos, puede ser jurisdiccional, puede ser administrativo, pero lo mejor es que sea administrativo. Ahora, de fondo, también en la sentencia hay algunas características. Exactamente. Se especifica que ese procedimiento, sea administrativo, sea jurisdiccional, para que sea acorde con los parámetros que señala tanto la Constitución como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, debe de reunir por lo menos 5 requisitos. Esos 5 requisitos, el primero de ellos es que el trámite únicamente derive de libre consentimiento que pueda aportar la persona, de la libre voluntad de la persona. Y tiene que ser la persona la que decida. Exactamente, un consentimiento libre e informado, eso sí, pero a partir de ahí es donde debe surgir el procedimiento. Eso implica que no se le puede solicitar a la persona, por ejemplo, dictámenes en materia de medicina o psicología para que evidencien que en efecto esa persona se autoconcibe o se percibe como de un determinado, con una determinada identidad de género, ¿no? O sea, estaríamos hablando de que no se le puede solicitar un dictamen psicológico o que acredite que se hizo alguna operación, algún procedimiento quirúrgico. ¿Nos referimos a eso? Exactamente. De hecho, son 2 requisitos o 2 parámetros que se deben de seguir en ese punto. Uno es no pedir exámenes psicológicos o médicos para evidenciar la identidad. Eso finalmente es la voluntad, es la forma de sentir de la persona. Entonces no se le puede pedir que acredite que en efecto se siente hombre o que se siente mujer. O sea, depende de ella. Exactamente. Solamente. Exactamente, de su voluntad. La persona es autónoma en esa parte. Eso por una parte. Y por otra, otro de los requisitos que se deben de cumplir en ese tipo de procedimientos es que no se le debe de pedir que acredite que tuvo modificaciones corporales a través de exámenes médicos o evidenciar que sufrió operaciones quirúrgicas o tratamientos hormonales que le permiten evidenciar que en efecto tiene la identidad que aduce tener, ¿no? Que aduce concebir. Nada de esto se le puede solicitar. Nada de esto se le puede solicitar. Bueno, esos son 2 de los requisitos más importantes. Faltan 3. Y los vamos a analizar regresando de esta pausa porque estamos llegando al final del segundo bloque de su programa. Ya lo dijo la Corte, en donde analizamos, comentamos, estudiamos las sentencias, los fallos más importantes, más emblemáticos que dicta el máximo tribunal de la República. No se vayan porque regresamos enseguida para la tercera parte de su programa. Ya lo dijo la Corte. Bienvenidas y bienvenidos a esta tercera parte del programa, de su programa, #Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los principales fallos, las sentencias más importantes, más emblemáticas del máximo tribunal de la República. El día de hoy estamos comentando el amparo en revisión 1317/2017 con Melesio Ramos, quien fue el secretario de Estudio y Cuenta encargado de confeccionar el proyecto de sentencia y quien nos estaba comentando una cuestión de la mayor relevancia, que es la protección efectiva de los derechos humanos de las personas transexuales y la forma en concreto a través de la cual se tiene que realizar el trámite de expedición de una nueva acta de nacimiento que sea acorde, que sea concordante
con su expresión de género. Habíamos hablado de 2 requisitos antes de irnos a la pausa, pero son 5. Son 5 los que menciona el fallo de la primera sala con esta extraordinaria ponencia de la señora ministra Norma Lucía Piña. ¿Cuáles son los demás requisitos? Los otros 3 requisitos son, el siguiente sería que el procedimiento debe estar encaminado a obtener un cambio integral de la identidad de género, es decir, no puede considerarse que hubo un cambio o un ajuste en la identidad de género por cuanto hace al acta de nacimiento, si en el acta de nacimiento únicamente se establece una anotación marginal de que hubo un cambio de nombre o que hubo un cambio de sexo, ¿no? A ver, esto es muy importante. Entonces, no basta con que en la misma acta de nacimiento, la que originalmente, ¿Sí? porque tú ya lo señalabas al inicio, ¿verdad? Ese documento jurídico que se expide normalmente a los pocos momentos, horas, días de nacida una persona. Es decir, lo que la Corte señala es, no basta con que a esa acta original se le haga una anotación. En efecto. ¿Y entonces? Tiene que emitirse una nueva acta de nacimiento. Eso es muy importante. Sí, de lo contrario, la persona sería sometida a un trato discriminatorio aún más evidente. Entonces, en vez de ayudar, se le perjudicaría más, porque pues en el acta de nacimiento que exhibiera, tendría asentada ahí un cambio de género y un cambio de nombre. Entonces, evidentemente no le ayudaría, por el contrario, le perjudicaría. Entonces, el cambio tiene que ser integral, tiene que ser una nueva acta de nacimiento y el acta de nacimiento anterior debe quedar reservada y únicamente se puede hacer pública o se puede informar sobre ella con motivo de un requerimiento judicial, pero no puede ser por ningún otro motivo. Pero a la persona se le entrega un acta completamente nueva. Exactamente. Ya en reflejo y en concordancia con su expresión de género. Y no solo eso, o sea, para que sea integral el cambio de la identidad de género en lo jurídico, no nada más tiene que ser un cambio en el acta de nacimiento, sino en todos sus documentos a través de los cuales pretende acreditar su identidad. Y eso implicará también, por ejemplo, que se tengan que emitir oficios para el INE, para la Secretaría de Educación Pública, para la Secretaría de Finanzas o Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según corresponda, para hacer un cambio total en la identidad de la persona. O sea, si entiendo bien, Melesio, lo que nos estás comentando es que esa emisión de una nueva acta de nacimiento sería el principio. Exactamente. Pero no el final. No. Sus efectos se proyectarían a los demás documentos de identidad. Sí. Credencial del Instituto Nacional Electoral, pasaporte. Título profesional en el caso de profesional. Exactamente. A todos los documentos a través de los cuales se tuviera que acreditar la identidad, tendría que remitirse una comunicación para que se haga el cambio correspondiente. Y evidentemente esto se tiene que hacer pues con sigilo, con discreción para no exhibir a la persona. ¿Ese es otro requisito, quizá? Exactamente. A ver, es otro requisito. ¿Podríamos analizarlo? Claro que sí. Este requisito consiste en que el procedimiento debe ser un procedimiento en sigilo, que no debe estar abierto al público. Tiene que haber confidencialidad. Confidencialidad específicamente. Entonces, ese es uno de los requisitos más, es decir, sea que se tramite ante el propio órgano jurisdiccional o ante una autoridad administrativa como es el registro público, ninguno de los dos podría ser público que una persona está tramitando ese tipo de procedimientos para llevar a cabo el cambio de identidad. ¿Por qué es importante esto? Para proteger el derecho a la privacidad de la persona, el derecho a los datos sensibles de la persona para que no sea, como comentaba hace un momento, susceptible de mayor trato discriminatorio, porque en esta época en donde es susceptible de bullying cualquier persona, sí, pues evidentemente si se hace público el procedimiento para el cambio de identidad o se hace pública el acta de nacimiento anterior, pues eso se afectaría su esfera privada y se le sometería al escrutinio público, ¿no? ¿Algún otro requisito en cuanto al fondo? El último requisito es que se exige que preferentemente los procedimientos sean ágiles, lo más ágiles posibles, y preferentemente también que no sean costosos, que no le representen un costo para la persona que lo solicita. Y de esa manera ya se obtiene una protección, digamos, lo más integral o lo más amplia posible a los derechos humanos de estas personas transexuales, ¿cierto? Exactamente. Este sería por lo menos el mínimo que debe de cumplir cada procedimiento, sea en sede jurisdiccional, en sede administrativa, para considerarse idóneo y que cumple con los parámetros tanto de la Constitución como de la Corte Interamericana. Cuando se proceda en ejecución del fallo de la Suprema Corte
a expedir una nueva acta de nacimiento, se le tiene, bueno, evidentemente se le va a dar al quejoso, en fin, las copias o los testimonios que procedan, etcétera, pero ¿se tiene que avisar a alguna otra autoridad? Por ahí la sentencia hace una mención, ¿cierto? Es cierto. ¿Cómo está ese tema? Como lo mencionaba, para que sea una protección integral, es necesario no nada más que se cambie el acta de nacimiento, sino que se cambien los demás documentos oficiales que sirven para acreditar la identidad de una persona. Entonces, en el fallo de la Corte también se instruye a la autoridad responsable, que es el registrador civil, para que además de expedir un acta de nacimiento, envíe comunicaciones oficiales a distintas dependencias para garantizar el cambio integral de la identidad, y no solo eso, para garantizar que la persona tampoco evada sus obligaciones que hubiera contraído. Por ejemplo, si hubiera estado sujeta a un proceso penal o a una investigación criminal o bien a una investigación de carácter fiscal por adeudos o créditos fiscales, también se le tendría que enviar una comunicación a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, por ejemplo, a las procuradurías o fiscalías, tanto federal como locales, para garantizar que no evada ese tipo de obligaciones. Entonces, esa es la importancia de girar ese tipo de comunicaciones. Por un lado, sí. Es muy relevante entonces, porque alguien podría decir, oye, pero entonces esta nueva identidad a lo mejor evita que cumplan con sus obligaciones, pero tú ahorita ya nos estás aclarando ese punto. Exactamente. Es decir, se le garantizan sus derechos, pero también se evita que evada sus obligaciones. Entonces, anteriormente se decía que no se le podía dar trámite a este tipo de procedimientos de cambio de identidad porque se permitiría entonces a las personas que por virtud de un cambio de identidad evadieran la acción de la justicia, por ejemplo, en materia penal, o evadieran sus obligaciones fiscales a través de un cambio de identidad. Pero también ya la Corte en el precedente de 2008, se dijo que ni siquiera por esa razón se le puede impedir a una persona que ejerza su derecho al libre desarrollo de la personalidad y al cambio de identidad en sus documentos oficiales, porque eso se podría, digamos, evitar de forma sencilla a través de mecanismos que el propio Estado tiene que implementar para evitar ese tipo de evasiones, ¿no? Pues ya en la esfera administrativa, como tú dices, a través de el libramiento de oficios que vayan dirigidos a las autoridades que en su caso tendrán competencia o tendrán conocimiento y tendrán que verificar el cumplimiento de las obligaciones. Pues ahí sí, obligaciones como dices de carácter penal o incluso fiscal, pues no es posible evadirlas, desde luego, y no sería este tampoco el mecanismo para ello, ni la Corte lo avalaría sin duda alguna. Exactamente, entonces por eso se incorpora ese pequeño candado al final. Pues la verdad es que está muy bien incorporado. Melesio, una pregunta. Una de las cuestiones que me parecen, verdad, digo, en general es una gran sentencia desde mi punto de vista, pero hay una parte metodológica que me parece extraordinariamente brillante y que hay que destacar, que es este diálogo, vamos a llamarle así, este diálogo que la primera sala de la Suprema Corte hace con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace un tiempo emitió una opinión consultiva, la opinión 24/2017 en relación a este tema. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Exactamente, sí hay un diálogo, creo yo, entre la Corte Interamericana y la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque en 2017 también a la Corte Interamericana se le formula una consulta derivado de un caso muy parecido que derivó de Costa Rica, según, si no mal recuerdo, en donde también una persona solicitaba un cambio de identidad y preguntaba cuál era el procedimiento idóneo, uno administrativo o uno jurisdiccional. Y la Corte Interamericana ahí, digamos, retomó las ideas plasmadas por este alto tribunal, la Suprema Corte, en aquel precedente de 2008, y dijo, pues lo idóneo es un trámite administrativo y debe de cumplir con ciertos requisitos, que son como los que comenté hace un momento, que no debe ser requeridos informes médicos, acreditar cirugías, en fin. Entonces, esas ideas las retoma la Corte Interamericana y nosotros, a su vez, retomamos esas ideas ampliadas por la Corte Interamericana en este nuevo precedente de la Corte. Entonces, creo que tanto las ideas de la Suprema Corte de Justicia como las ideas de la Corte Interamericana son como compiladas en este precedente para establecer una amplia protección a las personas transexuales. Entonces, hablamos genuinamente de un diálogo, es decir, tanto la Corte Interamericana dialoga con el precedente original de la Suprema Corte de 2008,
como ustedes ahora ya de manera contemporánea con la Corte Interamericana y se da un intercambio de razones. Esto es algo encomiable porque se suma a una tendencia muy importante del constitucionalismo contemporáneo, este diálogo judicial. Exactamente. Actualmente es muy frecuente que acudamos a los precedentes de la Corte Interamericana para verificar si, atendiendo al principio pro persona, verificar con base en qué normas jurídicas podemos garantizar la mayor protección de los derechos de los justiciables, ¿no? Entonces, no nos quedamos nada más en el ámbito interno con la Constitución, sino que acudimos a fuentes de derecho internacional y a los pronunciamientos que hace la Corte Interamericana, y a través de este nuevo bloque de constitucionalidad que se le denomina, poder incorporar derechos que son ya reconocidos en tratados internacionales a la esfera nacional. Si una persona que esté viendo este programa, ya lo dijo la Corte, se preguntara si esos precedentes internacionales, los de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son obligatorios, ¿qué le podríamos contestar, Melesio? Son obligatorios, sin duda. La propia Suprema Corte de Justicia ya ha emitido jurisprudencia al respecto, en el sentido de que los pronunciamientos que emite la Corte Interamericana son vinculantes para el Estado mexicano. En específico son vinculantes los casos que resuelve derivados de controversias de personas con el Estado mexicano, pero también son vinculantes los criterios que emiten no solamente respecto al Estado mexicano, sino de otros países. Entonces, o sea, casos contra Brasil, contra Uruguay, contra Venezuela, contra Argentina, los criterios que estén plasmados en esas sentencias en cuanto a la interpretación, evidentemente, ¿nos obligan? ¿Obligan a México? Son vinculantes, forman parte de lo que se denomina el nuevo parámetro de regularidad constitucional. Entonces, estamos obligados a ver lo que está resolviendo la Corte Interamericana, no solo respecto de México, sino respecto de otros países. Melesio, ¿tú le recomendarías, en consecuencia con lo que acabas de señalar, a los estudiantes de Derecho que se asomaran a estos pronunciamientos, que revisaran, a alguien que se está formando, que está en la carrera, como estuvimos tú y yo hace algunos años, ¿para qué le serviría? O evidentemente para saber cuáles son, en principio, los derechos que están tutelados tanto por la Constitución como por los convenios internacionales. Y evidentemente para conocer cuál es la postura que a nivel internacional impera en la actualidad respecto a los derechos. Ya no es como antes, en donde únicamente nos concentrábamos en el derecho interno y verificábamos cuál era el rango de derechos que eran reconocidos por la Constitución, y a partir de ahí podíamos resolver un asunto. Ahora no, ahora tenemos que acudir a la Corte Interamericana y verificar cómo está resolviendo, cuál es el criterio que pondera en un caso en particular, y a partir de ahí trasladarlo al fuero interno, ¿no? O sea que cuando un estudiante de Derecho o incluso un abogado se pregunte, bueno, ¿y cuáles son los derechos humanos? Vaya, ¿dónde están? ¿Dónde los busco? ¿Dónde los encuentro? Ya no tiene que mirar solamente a la Constitución. No. Ya recientemente, de repente con el nuevo paradigma en materia de derechos humanos, con la reforma de 2011, pues todos los órganos jurisdiccionales y yo creo que todos los ciudadanos nos dimos cuenta que no nada más teníamos los derechos reconocidos en la Constitución, sino que teníamos muchísimos derechos que derivan de convenios internacionales y que tienen que ser respetados. Entonces, a partir de ahí se han emitido nuevos pronunciamientos, como este, por ejemplo, para hacer ver a los órganos del poder y a los ciudadanos en particular que se deben de respetar los derechos humanos, no solo de la Constitución, sino de los tratados internacionales. Melesio, tú llevas muchos años en tu biografía, en tu carrera, dedicado a trabajar, a servir al Poder Judicial de la Federación. Con esa experiencia, yo te preguntaría, a ver, todo esto de los tratados internacionales y la jurisprudencia interamericana, ¿es algo práctico? ¿Es algo que tú observas que se aplique realmente? ¿O es algo teórico, es algo académico? ¿Sirve para dar clases? ¿O tú, con tu experiencia práctica, le podrías decir a un abogado en México, invocando tratados internacionales, citando jurisprudencia de la Corte Interamericana, se ganan casos? Claro que sí, este es el más claro ejemplo de que invocando precedentes de la Corte Interamericana
de tratados internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es posible ganar casos. Ahí es donde está incluso una mayor protección de los derechos humanos, si se quiere ver así, ¿no? Entonces, por supuesto que sí, es importantísimo voltear a... En la práctica. En la práctica. De hecho, en la práctica lo puedo ver que en cada escrito, que en cada recurso, que en cada demanda de amparo, viene incorporado casi siempre, por lo menos, un tema de derechos humanos, ¿no? Un tema derivado de la Constitución o de los tratados, pero ya se invoca muy frecuentemente un estudio, un planteamiento de constitucionalidad. Entonces, por supuesto que sí. Pero más allá de los tratados, o de la Constitución, creo que debemos atender a un sentido práctico, a un sentido lógico y entender que tenemos que respetar los derechos de las personas, ¿no? Sin importar el género, la preferencia sexual, la identidad, la situación social o económica. Tenemos que respetar el derecho y eso creo que más que buscarlo en una ley, buscarlo en la Constitución, buscarlo en los convenios, creo que también es de sentido común. Entonces creo que debemos empezar por ahí. ¿Y qué papel juegan los abogados en esa tarea? Porque evidentemente los operadores de justicia, bueno, tienen su parte. Ya señalaste la obligatoriedad de los tratados, de los precedentes. Pero ¿qué pasa con los postulantes, por ejemplo? ¿Qué papel juegan en esa defensa, en esa tarea de crear, si no estoy entendiendo mal tu comentario, incluso una conciencia cívica? Estamos hablando de ética incluso. Sí, exacto. El papel que juegan, en principio, pues sí, es atender a la Constitución, a los tratados internacionales, invocarlos, porque en principio si no los invocan, pues no habría una causa de pedir mínima para poder hacer un estudio de constitucionalidad. Entonces, para los abogados postulantes, para los que están en una carrera de licenciatura en Derecho, es evidente que tienen que conocerlos, porque si no los invocan, pues desafortunadamente la Suprema Corte o los demás órganos de control constitucional no los podrían analizar. Entonces es muy importante que los invoquen. Aquí en este alto tribunal muchos de los amparos en revisión o amparos directos en revisión que llegan se tienen que desechar porque el planteamiento de constitucionalidad o no está formulado o no está bien realizado. Entonces, pues claro que es muy trascendente que los conozcan y sobre todo que los invoquen. Y además, pues sí, además implica una cierta conciencia cívica, como se indica. No nada más es invocar un derecho por invocarlo, sino también argumentar y evidenciar que en efecto se está transgrediendo el derecho, ¿no? Entonces, si estoy entendiendo bien, estaríamos hablando de un escenario de corresponsabilidad. Exactamente. Los tribunales tienen una parte, pero la otra corresponde a los abogados también. Sí, creo que corresponde a todos, ¿no? Al órgano jurisdiccional, a los abogados y a las autoridades que son señaladas como responsables, ¿no? Porque es muy frecuente ver que a la autoridad responsable se le conceden 2, 3, 4 amparos, en fin, y no cambia la postura jurídica que sostiene. Entonces, pues es obvio que los órganos jurisdiccionales se saturan de trabajo porque la autoridad tampoco quiere entender o tampoco quiere respetar el derecho de los demás, los derechos fundamentales de los demás, ¿no? Entonces creo que es una corresponsabilidad de todos, ¿no? Y entender que también las autoridades no son entes abstractos, están representados por personas físicas que son finalmente las que respetan o transgreden el derecho de los demás. Y de ellas depende muchas veces la decisión de transgredirlos o de respetarlos. Caray, pues qué reto, qué desafío. Enhorabuena por esta sentencia, amparo en revisión 1317-2017. Ponente la señora ministra Norma Lucía Piña. Pues Melesio, muchísimas gracias por esta reflexión. Hemos llegado al final de este programa. Hashtag su programa, ya lo dijo la Corte, en donde analizamos los fallos, las sentencias más emblemáticas, las sentencias más trascendentes del Alto Tribunal de la República. Nos vemos pronto para otra nueva reflexión en su programa, ya lo dijo la Corte.